Desde la semana pasada nosotros dimos inicio al estudio de esta carta a los Gálatas, una carta sumamente importante, como cualquier otro libro de la Biblia. Pero cada libro de la Biblia se destaca de una manera en particular y sobresale sobre las demás, quizás, en ello. Y transforma vidas, transforma corazones. Y veíamos cómo esta carta a los Gálatas fue considerada aún como la carta magna de la libertad cristiana. Este bendito texto ha permitido a la iglesia romper todas esas cadenas de esclavitud que el hombre le ha querido imponer a todo cristiano, que ha sido liberado de la esclavitud del pecado, que ha sido liberado de la paga del pecado, que ha sido liberado del yugo opresor del diablo. Y esta carta nos va a ayudar con ello. Hace 8 días comenzamos dando una introducción a la carta de Pablo a los Gálatas. Y la primera sección, amados hermanos, que hemos de tratar a partir de este mismo día, tiene que ver con la defensa que hace el apóstol Pablo en lo que respecta a su apostolado y su mensaje. Para algunos han considerado que se trata de algo sumamente egoísta de parte de Pablo. Quererse defender, querer no verse sopesado y salir perdiendo por causa de quién es él. Pero no se trata nada de eso, hermanos. Vamos a darnos cuenta cómo trasciende esa defensa que hace el apóstol Pablo para darle la gloria a Dios. Siempre que hay resistencia a la escritura, cuando se hace resistencia a la verdad, no solo se ataca la verdad, no solo se ataca el mensaje, no se ataca el texto bíblico, no se ataca la Biblia solamente, sino que también se ataca a quienes predican la verdad. Y este es el primer paso que dan algunas iglesias que se alejan de Dios. Atacan al predicador, atacan al maestro, atacan a aquel que les trae la palabra del Señor y la expone. Y el mejor camino por el cual opta un rebelde, porque todo aquel que está en contra de la instrucción bíblica es un rebelde, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese camino que va a optar un rebelde? Pues va a ser el del desprestigio sutil. Comienzan a desprestigiar al siervo de Dios. Desprestigian al predicador. Es usual que algunos ministros de la palabra son acusados injustamente cuando hacen su labor de predicar la palabra de Dios. Y esas acusaciones lo que hacen es menoscabar o disminuir o apocar su autoridad. Esa es la mejor manera, ¿sí? Socavar la autoridad del predicador. ¿Para qué? Para que la audiencia no le respete, para que la audiencia no le corresponda como debe, para que la audiencia no tenga un corazón enseñable. Y cierren sus oídos, aún los espirituales, a escuchar la verdad de Cristo. En las iglesias de Galacia habían entrado algunos personajes que tuvimos la oportunidad de conocerlos hace 8 días, que eran los judaizantes. Y estos hombres comenzaron a minar, a corromper el evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo.
ese evangelio por el cual esas mismas iglesias habían creído que Jesucristo era su único Señor y Salvador. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que en un principio recibieron con gozo la palabra, recibieron con gozo, la creyeron y confiaron en que Jesucristo es su único Salvador, y después estos creyentes postraron su oído a escuchar algo añadido o algo que nacía a la par como un cáncer, como un tumor al lado del verdadero evangelio? Ahora, estos judaizantes, para poder hacer su buena labor, su buena misión de pervertir el evangelio de Cristo, pues qué mejor fue que poner en entredicho el apostolado del apóstol Pablo. Comenzaron a desprestigiarle, comenzaron a opacarlo, comenzaron a hacer diferencias de decir, ¿Pablo, apóstol? Pero ¿cuándo vimos a Pablo con los demás apóstoles? ¿Cuándo vimos a Pablo ser discípulo de Cristo cuando caminó la Galilea? ¿Pablo? ¿Apóstol? No. Seguramente si Pablo fue enviado bajo la autoridad de los apóstoles. O fue enviado bajo la autoridad de la iglesia de Jerusalén. O fue enviado bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía. Pero Pablo, que tenga una autoridad igual a la de los demás apóstoles, no. Esa fue la manera que comenzaron a socavar el evangelio. Esta labor de los judaizantes logró hacer dudar a estas iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente eran iglesias jóvenes, eran iglesias recién nacidas, donde habían creyentes inmaduros, había creyentes que aún flotaban en la inseguridad. Eran creyentes que no trabajaron en madurar su teología, en madurar su entendimiento doctrinal, no estuvieron fortaleciendo la verdad de Cristo en medio de sus vidas, y cuando llegó otro viento de doctrina, fácilmente fueron arrastrados hacia allá. Estos judaizantes tornaron el corazón de los hermanos de estas iglesias a prácticas que ni Pablo ni Cristo habían mandado. Y con esto en contexto, hermanos, va a ser la defensa de Pablo la que nos va a ayudar a darnos cuenta que el apóstol, cuando él levanta su voz con la intención de dar a entender que él es simplemente un instrumento en las manos de Dios, pero que es de Dios, y por tanto su trabajo y su mensaje proceden de Dios, pues lo que él quiere es darles a entender a estos hermanos que todo lo que él les ha conferido proviene de lo alto. Y es la verdad absoluta de Dios. Es la voluntad de Dios. Pablo fue lo que hizo en su labor, fue dar a conocer quién es Dios y quién es su Cristo. Y en su labor, él lo que hizo fue dar un mensaje. Y un mensaje que no se le ocurrió a él, que no lo recibió de otro hombre, sino que lo recibió de arriba, de Cristo. Si ustedes lo piensan bien, los enemigos de la Biblia van a preferir atacar la verdad no de frente. ¿Sí? En su momento, en la historia nos cuenta que el diablo quiso destruir la Biblia de frente, destruyéndola, quitándola de las manos del pueblo, en donde solo se enseñaba, era en otro idioma, en latín, y solamente el libro lo tenían ciertas personas, pero el pueblo no lo tenía.
era ignorante. Pero como no se trata de la voluntad del diablo, sino de la voluntad de Dios, Dios le concedió al pueblo que tuviera la Biblia en sus manos. Y henos aquí. Tenemos la voluntad, la verdad de Dios, el consejo santo de Dios en nuestras manos. Pero entonces, ¿qué sucedió? La estrategia en cierta manera cambió. Ya no se ataca la verdad de frente, sino que ahora se ataca es por los lados. Los enemigos de la verdad prefieren hacerlo sutilmente. ¿Y quiénes han de recibir entonces esos ataques? Pues bueno, no se ataca la Biblia directamente. Se ataca es al siervo que predica la Biblia, desacreditándole, menoscabándole. Y con ello, pues, se está deteriorando el mensaje mismo, porque ya no es creíble. Pablo no fue la excepción. No, él fue atacado en contra de la legitimidad de su apostolado. Socavaron su autoridad y denigraron el mensaje que él venía portando. Y desde el mismo comienzo de la carta, Pablo no se da a esperar. Él no espera al saludo, él no espera hacer una introducción, él no espera, sino directamente va al grano. Él levanta su voz de defensa. Siendo que el inicio de la carta, como les digo, se trata de un saludo a sus destinatarios, ese saludo está envuelto en palabras muy frías de parte del apóstol. Frías y duras. Quiero que leamos los primeros 5 versículos del capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, hermanos, aunque de manera general nosotros pudiéramos considerar que estos 5 versículos que acabamos de leer son el saludo, ¿sí? Porque ustedes seguramente allá en sus traducciones, en la Reina Valera, va a tener un título que va a ser salutación o el saludo de Pablo a las iglesias de Galacia, y concierne ese párrafo de 5 versículos. A decir verdad, si somos honestos con el texto, el saludo, el corazón verdadero del saludo, solamente se encuentra en el versículo 3. Cuando les dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De ser así, lo que está antes de este verso 3 y lo que está después de este versículo 3 es una introducción directa a su defensa. Eso es lo que hace el apóstol. Entra directamente a enderezar lo que está torcido. En nuestro estudio de esta mañana, hermanos, lo vamos a centrar en el versículo 1. No tenemos afán. Vamos a tomarnos nuestro tiempo necesario para escudriñar cada uno de estos versículos de la Escritura. Por tanto, hoy vamos a escudriñar el versículo 1. Y en ese versículo 1 vamos a estar estudiando, o más bien tratando con el tema, la vindicación del obrero de Dios. La vindicación del obrero de Dios.
Ahora, piense por un momento. Cuando hablamos de defender o de hacer una defensa, no hay mejor defensa que un hijo de Dios pueda usar a su favor o traer más bien elementos probatorios para su defensa. No hay nada mejor que identificarse tal cual Dios lo hace. Tal cual Dios lo hace. Es decir, estar completamente convencidos que lo que somos, ¿sí?, es según Dios y no según los hombres. Esa es la mejor defensa. Estar seguros de quiénes somos en Cristo, de quiénes somos de acuerdo a la Escritura, no de quiénes somos de acuerdo al hombre. Por eso, lo que vamos a extraer de este versículo 1 tiene que ver que cuando hablamos de la vindicación de un obrero de Dios, necesariamente tiene que ser su llamado o su nombramiento lo que ha de demostrar quién es ese personaje, quién es ese individuo, su llamado o su nombramiento. Creo, hermanos, que nadie defendería una causa con la cual no se identifique o de la cual no haga parte. Nos decimos llamar cristianos, ¿verdad? Pero ciertamente somos cristianos en el día domingo, en el día lunes, martes, miércoles y en toda la semana. ¿O solo somos cristianos el día domingo? Hermanos, si de verdad nosotros nos identificamos con Cristo, somos cristianos de domingo a domingo. Hay quienes resaltarán los vínculos que tienen, un ejemplo, con una gran compañía, con el fin de relucir ante los demás, pero este no era el caso del apóstol Pablo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que en algunas empresas a sus empleados les otorgan un carnet. Portan su carnet y el carnet es para identificarlos para lo que es, ¿cierto? Para identificarlos dentro de la compañía y de pronto si está trabajando en un ámbito externo a la empresa, pero lo que está haciendo es trabajando para la compañía. Pero hay veces uno ve a personas que usan ese carnet como si les trajera un plus mayor dentro de la sociedad. Y lo portan de aquí para allá, y soy el vicepresidente, el gerente, no sé qué, si sé más. Como si eso le trajera mérito, dentro del círculo social en el que se encuentra. Pero este no fue el caso del apóstol Pablo, ¿sí? Él no quería sacar a relucir sus credenciales. El apóstol Pablo, quien desde el comienzo de la carta no buscó defender su nombre, él no buscó defender su reputación, porque de lo contrario sería algo bastante egoísta. Él lo que hizo más bien es querer dejar en claro que su preocupación es legítima, que él estaba realmente desconsolado por causa de los hermanos de las iglesias de Galacia y que ellos entendían que lo que les ha enseñado, y eso era la pretensión de Pablo, que él quería que ellos entendieran que lo que él les ha enseñado no es un mero pensamiento humano. Porque ciertamente esto era lo que estaba siendo sembrado en las conciencias de estos hermanos. No crean a Pablo. Él es inferior. Y su mensaje está coartado. Le falta. Eso era lo que no quería el apóstol Pablo. Él quería darles a entender que su mensaje no era de hombres.
que no se trataba de su reputación tampoco, que no se trataba de su buen nombre, que se trataba era de ellos, de su salud espiritual. Y es por ello que lo que hace el apóstol Pablo es recordarles en un tono fuerte que él es un instrumento comunicador del mensaje eterno. Y como instrumento ha sido nombrado por Dios mismo para hacer el trabajo de llevar la verdad a los hombres y edificar a aquellos que han creído en su mensaje. Qué distinto, ¿verdad? No hay presunción de parte del apóstol. Él no quiere defender su posición que quizás ha ganado en su ministerio. No. Él va al corazón de la iglesia porque ama a esta iglesia. Bueno, iglesias, porque eran varias las iglesias a las cuales estaba destinada esta carta. El apóstol comienza dando a conocer su nombre. Fíjese cómo comienza allí el versículo 1. Él dice, Pablo. Pablo. Y fíjense que aunque de una manera muy breve, la última vez estuvimos escudriñando algo de la vida de este hombre, de Pablo, no exploramos su nombre. No dijimos nada de su nombre. Y quizás su nombre es relevante, porque así comienza la carta. Pablo. El nombre de Pablo es una palabra de origen latina. ¿Sí? Es una palabra latina que significa pequeño o el menor. Eso es lo que significa la palabra Pablo, pequeño o el menor. Este nombre comienza a ser usado por el apóstol desde el capítulo 13 del libro de Hechos. Pues antes del capítulo 13, este hombre era conocido con su nombre hebreo, que era Saulo. Saulo de Tarso. Y el significado de Saulo es muy diferente al significado de Pablo. Pareciera que no hay relación. Saulo significa uno que se pide o uno que se desea. Muy seguramente este fue el nombre natural que sus padres pusieron a su hijo. Uno que se pide, uno que se desea. Pero ¿qué tiene que ver Saulo con Pablo? Pues a la hora de la verdad no se sabe con certeza si el nombre de Pablo lo pusieron también sus padres. No se sabe con certeza si fueron ellos o tal vez fueron las gentes que conocían a Pablo en esas regiones que habían sido helenizadas por los griegos. Porque a la hora de la verdad, las dos palabras en el griego son muy parecidas. Por ejemplo, Saulo en el griego es Saulos y Pablo en el griego es Paulos. Lo único que cambia es la primera consonante. No más. Pareciera ser que para las gentes que conocían, los griegos que conocían a Pablo, les era más fácil pronunciar Paulos que Saulos. Es una hipótesis. O tal vez, hermanos, el nombre de Pablo lo asumió el apóstol porque él mismo se identificó con ese nombre. Y en cierto aspecto hay alguna evidencia bíblica para ello. Son 3 versículos que hacen parte de 3 cartas del apóstol Pablo. Primero de ellos, primero a los Corintios 15:9. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Miren lo que dice el apóstol en esta porción. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Miren cómo era la consideración de Pablo de sí mismo. Soy el más pequeño de los apóstoles.
Y juega muy bien con la palabra Pablo. Ahora vayamos a Efesios 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nuevamente, Pablo se considera pequeño. Ahora, un tercer texto que está en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. En este texto no encontramos de manera explícita la expresión más pequeño, pero sí está el sentido en medio de este texto. Primera carta a Timoteo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En cierta manera, estos tres textos, hermanos, pareciera ser que Pablo tenía un concepto que revelaba su menosprecio de sí mismo. De sí mismo, en estos versículos que acabamos de leer. Pero cuando se trata de la carta a los Gálatas, el enfoque es completamente distinto. Es muy distinto, ya que él enfatiza su independencia y más bien su igualdad con los otros apóstoles del Señor. Él no lo menosprecia, más bien lo resalta y dice que sí es apóstol de Cristo. Y de manera clara, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 5, Pablo sugiere esta misma idea. Segunda a los Corintios 11:5, cuando dice: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Así es que, hermanos, nosotros debemos pensar que en cierta manera Pablo no estaba defendiendo su apostolado por ser Pablo, por considerarse el más pequeño, o porque los demás le llamaran Pablo, o porque su papá o su mamá le puso Pablo. No era el nombre de Pablo. Era la siguiente palabra que encontramos en Gálatas 1:1. Debemos pensar que el nombramiento que le hace un obrero de Dios está más bien en esa siguiente palabra del versículo 1, que es la palabra apóstol. Apóstol. Este es el título de su ministerio. Ese es el título de su trabajo al cual fue llamado. Ese es el título de donde se desprende su autoridad. No del nombre de Pablo. Porque incluso el nombre de Pablo era pronunciado al comienzo de su ministerio y la misma iglesia como que, ¿este no era el que perseguía a la iglesia? Causaba miedo. Pero no era su nombre Pablo, era su título de apóstol, de donde se desprende su autoridad. La palabra apóstol tiene un significado que es general y otro que es específico, ¿verdad? Y ese significado que es general es usado en la Biblia para referirse a una persona que es llamada a hacer una tarea cualquiera. Y quizás en ese sentido general, nosotros pudiéramos ser considerados como apóstoles del Señor, porque hemos sido llamados para ser discípulos según el mandamiento que encontramos en la comisión de Mateo 28. Hemos sido enviados, hemos sido llamados para hacer una tarea, pero este es
un uso general de la palabra apóstol. Pero cuando Pablo se atribuye el título de apóstol, él lo usa con un sentido específico, con un sentido particular. ¿Sí? No es general. Él no fue llamado de la misma manera que somos llamados de cada uno de los creyentes. Fue un llamamiento especial, un llamamiento específico, tiene un sentido muy puntual. Cuando Pablo dice ser apóstol, pues se trata, el apostolado, se trata de un don. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios otorga a través del Espíritu Santo. Y recuerden que las Escrituras dice que el Espíritu da sus dones como Él quiere y a quien Él quiere. Dios otorgó tan solamente a un grupo de hombres este don del apostolado. ¿Cuáles hombres? Bueno, los 12 que fueron discípulos de Cristo aquí en la tierra y a Pablo. El título de apóstol, o más bien, el don de apóstol fue dado con un propósito primordial, ¿sí? Primordial. Y era traer las bases doctrinales a la iglesia naciente. Ese era el propósito. Dios dio el don del apostolado a ciertas personas para que estas personas llevaran la doctrina donde se iba a fundar la iglesia del Señor. El título de apóstol fue fundamental para sentar las bases doctrinales en las que los nuevos creyentes confiaran para su edificación en medio de la iglesia. Por eso, no es poca cosa que Pablo haya afirmado su apostolado en la mayoría de sus cartas. Mírelo usted. Romanos. Comienza la carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Segunda a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bueno, esto se repite en varias de sus cartas con algunas excepciones, como es el caso de Filipenses, que su saludo es Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pero a lo que voy yo a acotar es que ese título que Pablo recibió de apóstol, él lo mencionó varias veces, porque era sumamente importante que su autoridad fuera reconocida para que el Evangelio de Cristo, para que la doctrina de Dios fuera recibida sin ningún tipo de obstáculo. Pero en Gálatas, en la carta a los Gálatas, se encuentra la afirmación que puede ser la más fuerte de su apostolado. ¿Dado qué? Dadas las circunstancias, dada la situación que en esas iglesias estaban viviendo. Que los falsos maestros, los judaizantes, estaban rebajando la autoridad de Pablo en sus enseñanzas. O sea, brillaba más la expresión Pablo apóstol. Pablo apóstol. Según las Escrituras, un apóstol era fácilmente distinguible, ¿sí? Era reconocido porque a él le acompañaban ciertas señales. Fíjense que el mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 12, él apunta a este pensamiento.
Segunda a los Corintios 12, verso 12. Dice el apóstol: con todo, las señales de apóstol, ¿las señales de quién? ¿Del pastor? ¿Las señales del maestro? ¿Las señales del evangelista? ¿Las señales del cristiano, del creyente común? No. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. ¿Cuáles señales? Bueno, él las desglosa en 3 palabras de manera general. Dice: por señales, prodigios y milagros. Las señales, los prodigios y milagros siguieron fue a los apóstoles. A los apóstoles. Y estas señales, prodigios y milagros lo que iban a hacer es validar el mensaje que ellos traían. Es como las señales mesiánicas en Cristo, ¿sí? Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que el Cristo iba a hacer esto: señales, prodigios y milagros. ¿Recuerdan cuando los discípulos de Juan el Bautista van encomendados por Juan, que estaba en la cárcel, para preguntarle al Señor: Señor, ¿eres tú el que iba a venir o hemos de esperar a otro? El Señor no le dice: sí, dígale a Juan que fresco, que tranquilícese, que yo soy. No, Él trae lo que dice la Escritura y dice: los ciegos ven, los sordos oyen, y así sucesivamente, queriendo decir que lo que él estaba haciendo estaba refrendando que su mensaje era verdadero. De la misma manera ocurre con los apóstoles. Para refrendar que ese mensaje es verdadero, proviene de Dios, Dios les otorgó de su poder que le acompañó a estos hombres en los inicios de la iglesia. Y soy enfático en ello. ¿Por qué? Porque esto finalizó cuando el canon de las Escrituras fue completado. Si el propósito del apóstol era fundar las bases doctrinales, ¿sí?, que no las tenían en un principio, hoy nosotros las tenemos todas en estos 66 libros. Ya no necesitamos apóstoles. Ya no los necesitamos. Ahora, a la pregunta: ¿Pablo era realmente apóstol? Bueno, esta pregunta rondó dentro de la iglesia primitiva, pues Pablo era reconocido como un perseguidor más de la iglesia y era necesario que se reconocieran ciertos requisitos. Naturalmente, las señales, los prodigios y los milagros acompañaron el ministerio de Pablo. Pero cuando se buscó, recuerde usted, cuando se buscó el reemplazo de Judas dentro de los 12 apóstoles, se dieron a conocer ciertos requisitos que son descritos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en los versículos 21 y 22. ¿Sí? Allí la Escritura nos da esa luz para poder conocer cuáles eran los requisitos de un apóstol. Hechos 1, versos 21 y 22. Dice la Escritura: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En cierta manera podemos identificar 2 sencillos requisitos.
El primero de ellos es que el individuo, en este caso Pablo, al cual se le está objetando su apostolado, Pablo debió haber sido un discípulo que personalmente vio al Señor. Pablo debió haber sido un discípulo que personalmente vio al Señor. Miren, Pablo no estuvo dentro del grupo de los 12 que caminaron con el Señor dentro de su ministerio terrenal en esos 3 años que el Señor estuvo acá. Según las Escrituras, Pablo llegó a la fe de Cristo 25 años después que el Señor ascendió al cielo. O sea, estaba muy lejos. ¿Sí? Pero la Biblia es contundente al afirmar que Pablo sí vio a Cristo cuando estuvo en el camino a Damasco, tal como lo relata el libro de Hechos en el capítulo 9. Allí Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Y a ese encuentro personal con el Cristo resucitado, que fue rotundamente verdadero, el apóstol de manera enérgica se refirió a los corintios haciéndoles 3 preguntas retóricas. Y recuerde usted que una pregunta retórica tiene la respuesta implícita en la pregunta. Mire, el apóstol Pablo les preguntó a los corintios en su primera carta, en el capítulo 9, verso 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. ¿No soy apóstol? Está implícita la respuesta. Sí, soy apóstol. Segunda palabra, ¿no soy libre? Sí, en Cristo soy libre. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Sí, he visto al resucitado. Pablo reconoció a Cristo como su Señor y él vino a ser un discípulo más del Cristo resucitado. Entonces, Pablo fue un discípulo que personalmente vio al Señor. Sí, sí. Un segundo requisito que podemos hallar es que el individuo, nuevamente Pablo debió haber sido un discípulo que fue elegido personalmente por el Señor. Personalmente por el Señor. Recuerden que el Señor personalmente llamó a sus 12. No los mandó llamar. No les mandó decir. Personalmente Él los eligió. Y a este segundo requisito, amados hermanos, es al que Pablo alude en el paréntesis del versículo 1 de Gálatas 1. Pablo apóstol, y abre el paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En otras palabras, nosotros podemos ver o pudiéramos entender que Pablo está diciendo, miren, yo no me convertí en un apóstol porque me pareció a mí mismo que era lo mejor. No, no fue por eso, no fue por mi parecer, pero tampoco fue porque los hombres llegaron a pensar que debería ser uno. Ah, sí, pastor, Pablo tiene el perfil y el porte para ser pastor, para ser apóstol. No. Pablo está diciendo, soy apóstol porque he visto al Señor resucitado. Y el Señor resucitado me comisionó personalmente para establecer la iglesia a través de la predicación del Evangelio. Miren, con estas palabras que encontramos en este paréntesis de Gálatas, Pablo también quería dejar en claro que su autoridad no se desprendía de los apóstoles que estaban en Jerusalén.
que tampoco se desprendía de la autoridad de la iglesia de Antioquía, quien le había encomendado a la obra que el mismo Espíritu Santo le había comisionado. Lo que hicieron los hermanos, tanto de Jerusalén como los de Antioquía, fue reconocer la encomienda que el Espíritu le había dado a este apóstol. Pero no fue que les otorgó alguna autoridad. La autoridad venía directamente de Cristo, porque Cristo lo llamó como apóstol. Entonces, si no fueron los hombres, Pablo les hace saber a los Gálatas que su condición de apóstol proviene, según el texto, de Jesucristo en unidad con el Padre. Y aquí hay también algo interesante. ¿Por qué? Porque los otros apóstoles, humanamente hablando, tal vez ellos afirmaron ser apóstoles de Cristo, que fue Cristo quien los llamó y quien los comisionó. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que fue Cristo, por Cristo y por Dios el Padre. Y con esto lleva su apostolado quizás a un margen mayor, a un margen mayor. ¿Por qué? Porque Pablo lo que hace es llevar a los Gálatas a entender que no solo de Cristo es su llamado apostólico, sino también del Padre. Del Padre. Pablo no se reserva en considerar a Jesucristo como en el mismo nivel de autoridad que tiene el Padre al decir, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Ojo, el Evangelio estaba siendo menguado. La insuficiencia de Cristo estaba siendo enseñada. Y Pablo dice, soy apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre. Pone a Cristo en el mismo nivel del Padre. Fíjense que ahí se usa un nombre compuesto para referirse al Señor, que es el nombre Jesucristo. Jesús Cristo. Y se trata de un título que resalta la humanidad de Jesús y también resalta el sumo llamamiento que Cristo, que Jesús recibe para hacer la voluntad del Padre. Dos situaciones que vemos allí. Su humanidad y el sumo llamamiento. Jesús, ¿qué significa? ¿Qué significa el nombre de Jesús? El Señor salva o Salvador. ¿Sí? El Señor salva. ¿Y Cristo? ¿Qué significa Cristo? El ungido. ¿Sí? O el Mesías. El ungido o el Mesías. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Y es un título que enfatiza, esa palabra Cristo, enfatiza esa promesa que hizo Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? En donde había un solo ungido, una sola simiente, el único que fue llamado divinamente por Dios para que viniera, el único a traer la justicia al mundo del hombre. Solo uno recibió ese llamado. Solo uno podía hacerlo, el Hijo. Así es que Jesucristo proviene directamente del Padre. Y al venir del Padre, viene con toda la autoridad que el Padre le otorga. ¿Sí? Jesucristo y Dios el Padre están ligados, fíjense allí, por una preposición, por la preposición por. Y con esto lo que hace Pablo es resaltar la deidad de Cristo.
No se hace una distinción entre Cristo y el Padre, ya que los dos son uno. Recuerden las palabras del mismo Señor en la oración sumo sacerdotal que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo 18, y leemos el versículo 21. En el versículo 18 podemos leer: como tú me enviaste al mundo, ¿sí? Ahí está ese llamado único del Padre a su Hijo Jesucristo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Con la misma autoridad que tú me has enviado, esa misma autoridad he utilizado para con los míos, para enviarlos al mundo. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, Pablo lo que está haciendo en esta introducción al hablar de Jesucristo, que él es apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre, es para resaltar la relación interpersonal que hay entre el Padre y el Hijo, de quienes emana por igual su autoridad. Una sola autoridad. No es una autoridad dividida, es una sola autoridad. El nombramiento de Pablo como apóstol entonces se originó en el seno del Padre, y con esa misma autoridad con la que Cristo fue elegido para ser Salvador, Cristo apartó a Pablo para el ministerio. Con esto, amados hermanos, Pablo le insta a su audiencia a que considere nuevamente en entender que lo que Pablo les había enseñado en un principio, pues ¿de quién proviene? Proviene de una fuente celestial y que no ha cambiado. No ha cambiado. Y que no puede cambiar. De ser así, si el mensaje cambia, ¿qué significa? Que Cristo había cambiado. Y por tanto, Cristo no podía ser Dios. Porque Dios no cambia. Es inmutable. Cuando los judaizantes pervirtieron el evangelio, agregando a la obra de Cristo obras hechas por los hombres para alcanzar la salvación, hacen a Cristo insuficiente y por tanto lo que hacen es poner en duda su deidad. Y Pablo dice, no, Cristo es Dios, porque Él me ha llamado por su autoridad y por la autoridad del Padre a ser su apóstol. Ahora, él trae un argumento para ello, que es contundente. Fíjense que el argumento del apóstol es sumamente poderoso, al decir que Dios el Padre es quien levantó de los muertos a Jesucristo. Pablo lo que hace es que defender su apostolado, reconociendo que su llamado es por aquel que, por haber sido resucitado de entre los muertos, fue revestido con el poder y autoridad suprema en los cielos y en la tierra, por Dios mismo. Cuando Pablo le escribe a los romanos, él dejó bien en claro al hablar acerca de la resurrección de Cristo. Él dice en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Amados hermanos, nuestro Señor se había aparecido a Pablo como resucitado en el camino a Damasco, ¿verdad? Por tanto, la resurrección llegó a formar una parte esencial del mensaje del evangelio que el mismo apóstol Pablo predicaba.
Pablo es apóstol por la revelación de Jesucristo resucitado. Por tanto, amados hermanos, cambiar el evangelio que es por fe a uno que es por obras resulta en degradar la obra poderosa de resurrección. Fue la resurrección la señal que demostró la aprobación de Dios. Dios levantó de los muertos a su Hijo amado porque dio su señal de que aprobó que su muerte fue suficiente y trajo satisfacción a su ira, la cual fue aplacada. Y lo que hace el Señor, Dios Padre, es levantar a su Hijo de la muerte. Es la aprobación de Dios el Padre en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. La resurrección, amados hermanos, de nuestro Señor viene a ser el tema central del Nuevo Testamento, en el cual se afirma la divinidad de Jesucristo y lo que hace es abrir la puerta para esa futura resurrección para los creyentes. Era un craso error, un terriblísimo error en el que estaban cayendo los creyentes de la iglesia de Galacia, de las iglesias de Galacia. No era simplemente resistir a un hombre. No era simplemente negarse a su autoridad. No era simplemente no reconocer a Pablo como apóstol. Estos hermanos estaban olvidando que ese simple hombre era un apóstol, un enviado de Jesucristo. Decían creer en Cristo. Decían creer en su resurrección. Pero no creían que el resucitado llamó a Pablo para ser su siervo. Decían creer en Cristo, pero rechazaban a su comisionado. Decían creer en su evangelio, pero lo habían degradado al aceptar las obras de los hombres como un medio de salvación. Con esto cierro, hermanos. De cierta manera, en nuestros días, no podemos hablar de apóstoles, lo cual sería una herejía, ya que ese don ya no es dado en la iglesia, porque el fundamento doctrinal ya lo tenemos condensado en estos 66 libros de las Escrituras. Ya no hay más revelación. Ya el Señor lo dio todo. Además, si algún individuo se levantara arguyendo que es un apóstol, como lo fue Pablo, pues debiéramos cuestionarle. ¿Cómo puede usted sustentar que cumple los requisitos que cita la Biblia para ser un verdadero apóstol? Y además, pudiéramos cuestionarle, ¿y dónde están las señales, los prodigios y los milagros que avalan su don? Y las cosas caerían por su propio peso. Aunque no podemos hablar de apóstoles en nuestros días, sí podemos ver, amados hermanos, cómo esta porción se aplica en nuestros días cuando las iglesias han dejado de escuchar al verdadero obrero de Dios que ha sido llamado para ser ministro de la palabra y los han cambiado por charlatanes, por falsos maestros, por habladores que han usurpado los púlpitos con intenciones malas, perversas, poniendo tropiezos a los santos de Dios, ya que hablan es de lo suyo. Hablan es de lo suyo. Y no hablan de las cosas de Dios. Hablan de su experiencia. Hablan de cómo estar bien. Pero no hablan del evangelio. Recuerden las palabras de Judas en el verso 18.
en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Hermanos, no hay mayor defensa que un cristiano verdadero pueda objetar si no es el origen de su nombramiento. Y esto ya apunta a cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro énfasis en el argumento cuando somos vituperados en lo que predicamos? ¿Serán nuestros propios razonamientos frente a la doctrina? ¿O más bien vamos a sacar a relucir nuestros títulos, nuestras credenciales que hemos obtenido en algún instituto bíblico, en un seminario, en un curso? ¿Eso es lo que vamos a objetar? ¿Eso es lo que vamos a presentar en nuestra defensa? Hermano, el obrero de Dios es diferente. El obrero de Dios es diferente y su defensa será Cristo mismo. Con nadie más, amados hermanos, debiéramos identificarnos. No con el mundo, no con un cartón, ni siquiera aún con nuestro conocimiento, nuestra inteligencia. No. Debemos identificarnos solamente con Cristo, porque somos lo que somos es por Cristo y en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, aprendamos del apóstol. Aunque Pablo comienza esta carta con su nombre, su defensa del apostolado no radicaba en su buen nombre o su buena reputación. Su defensa estuvo en presentar a quien lo llamó. Es la obra de Dios, no la nuestra.